Buenas tardes, mi hermano, Dios le bendiga. Espero que todos se encuentren bien este domingo. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra. Venimos con algunas reflexiones hace 3 domingos de lo que era un sustituto, de lo que se habla de cómo apacentar la grey de Dios. Y bueno, hoy vamos a terminar estas reflexiones para con la iglesia y para cada uno de los creyentes también, dando directivas de la Biblia según que nos dice a los siervos cómo nos tenemos que conducir, ¿sí? Esto es para cada uno de nosotros, para el nuevo, para que aprenda, y para aquellos que ya hace un tiempo que estamos y algunos que tenemos algunas obligaciones en la iglesia, nos va a servir para saber cómo dirigirnos, ¿sí? Pero primeramente quisiera que estemos orando, buscando la presencia del Espíritu Santo. Amén. Inclina ahí su rostro. Señor, queremos en esta tarde darte gracias por tu amor incondicional, por tu dedicación para con nosotros, sabiendo que tú siempre estás. Gracias por, Señor, exhortarnos a cómo debemos estar incursionando en la vida de la fe, Señor, para que seamos hombres y mujeres respetables, que podamos dejar el Evangelio en alto, Señor, levantar tu bandera y que seamos irreprensibles en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por habernos escogido y llamado, Señor, para este gran propósito de anunciar al mundo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, lo hacemos con responsabilidad, con compromiso y con una fe en el servicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar leyendo ahí, si quiere buscar, Tito, el 2º capítulo. Y vamos a ver, a partir del 1 al 13 vamos a estar leyendo, ¿sí? Acá, anteriormente, Tito le hablaba a lo que era la congregación y exhortaba en el capítulo anterior lo que era la congregación, ¿sí? Pero ahora, Pablo, pero ahora se dirige a Tito y exhorta o habla a la familia, ¿sí? Vamos a ver que Tito venía a Creta, ¿sí? Un lugar difícil donde se estaban predicando algunas cosas que no eran realidad. Entonces llama a Tito para que esté guiando en la buena doctrina. Esta es el centro de la palabra, a aquellos cretenses, ¿sí? Para que esté haciéndose cargo de estas personas y tratar de individualizar los falsos maestros que estaban llevando cosas que las personas de Creta consumían. Lo había puesto a él como un referente de que predique la sana doctrina. Acá vamos a ver 5 personajes. Primero, Tito, que le habla específicamente a él. Segundo, a los ancianos de la iglesia. Tercero, a las ancianas de la iglesia, a los jóvenes y después también a aquellos que están bajo autoridad. En ese tiempo eran los esclavos. Hoy podemos estar hablando de una persona que está sujeta a autoridades, puede ser de un gobierno, puede ser de la iglesia, puede ser de un trabajo. Bueno, vamos a hablar de estos 5 personajes para que podamos aprender un poco de cómo nosotros debemos conducirnos y qué es lo que le dice Pablo a Tito respecto a cada uno de estos personajes. ¿Estás ahí en Tito 2? Vamos a leer. Muy bien. Versículo 1. Pero tú, acá es fundamental, ¿no? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, como acá había falsos maestros que predicaban otra cosa, es como que le agarra a Tito y le dice: vení, sentate acá. Pero tú, vení, sentate acá, quiero que me escuches bien. Presta atención lo que te quiero decir. ¿Viste lo que está sucediendo? Bueno, yo quiero darte instrucciones para que guíes a las personas en la sana doctrina, ¿sí? Que realmente lo había puesto a Tito para guiar espiritualmente a todas estas personas. Es como que lo hace un llamado de atención a Tito. Mirá, vos tenés que contrarrestar todo esto que se está hablando mal de la palabra, esforzate y estate predicando la sana doctrina.
Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Bien, vimos a Tito, ahora vamos a ver a los ancianos. Los ancianos pueden ser personas jóvenes, pero expertos en la palabra de Dios. Acá le dice algo, ¿no? Los ancianos deben estar siendo sensatos y equilibrados, ¿sí? Yo ponía acá sobrios, moderados en todas las obras de su vida, para que ellos estén dando ejemplo con su testimonio, no solamente con la palabra, sino firmando, ¿sí? Con su palabra. Mire, yo le puse un título, si quiere saber, en esta charla, en esta predicación. Vivir en la práctica de la sana doctrina y buenas obras. Acá vamos a ver que se refiere a buenas obras en muchos puntos. Es aquella que Dios nos preparó a nosotros, ¿no? Esta es la clave de la epístola, ¿sí? Que realmente vivir la práctica y practicar la doctrina de la fe. Bien, estos ancianos tenían que dar testimonio a todos, porque dejaban realmente una marca a aquellos que iban a suceder. Tratar de ser sobrios en todas las cosas, estar equilibrados. Y yo puse, los que son sanos en la paciencia soportan sus pruebas con gracia y fortaleza. Y Pablo acá exhorta no solamente a distintas edades, sino también a situaciones sociales, ¿sí? Que tengan responsabilidad, que tengan gran valor a estas cosas. Bien, acá vimos entonces el primero, que es Tito. Segundo, los ancianos, cómo se debían de conducir. Y esto nos incluye a nosotros, hermanos, de cómo estábamos conduciendo la grey de Dios, cómo está nuestra vida frente a Dios, cómo está nuestra vida frente a los creyentes o frente al mundo que nos está mirando. Acuérdese que hay muchos ojos que nos miran, porque nosotros decimos ser de aquellas personas de la fe en Jesucristo. Entonces somos referentes de aquellos que nos miran. Entonces tenemos que ser sanos, tenemos que estar realmente moderados en todas las cosas y dar ejemplo sobre todo, porque realmente así se predica el Evangelio, no solamente con palabras, decía Pablo, sino con hechos, y nosotros tenemos que demostrar estos hechos. Bien, ahora le habla a las ancianas, vamos a leer del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, yo quiero hablarle de la importancia de la mujer en el Evangelio. Acuérdese que el Señor siempre se rodeó de mujeres, donde oraban, donde lo acompañaban en todos lugares. Para mí, como dije ya una vez, la mujer es fundamental y prioritaria en las cosas del Señor, en el Evangelio, ¿no? Para hacer evangelismo. Ahora, acá también Pablo le dice cómo se deben de conducir. ¿Por qué? Acá algo que uno sorprende, ¿no? Que dice que las mujeres no se han dado al vino. ¿Por qué dice esta? Bueno, porque todos los cretenses, ¿sí? Tenían muchos excesos de todo, de bebida, de comida. Eran personas que vivían de una manera muy con glotonerías, sin límites. Entonces también las mujeres, y acá Pablo le dice, fíjate que las ancianas sean personas que no sean superficiales, es decir, no una persona común, sino las ancianas tenían que ser personas que realmente entiendan la palabra, estudien la palabra, y de esa manera podían dar a las mujeres más jóvenes ejemplos, ¿sí? Primeramente que amen a sus maridos, que sean sujetas a sus maridos, le dice, pero sobre todo les dice que una anciana, una persona que está al frente de las cosas de Dios, tenía que ser sobria, ¿sí? Y dice acá algo que dice, sean reverentes, ¿sí? En su porte. ¿Qué habla esto? Un poco de su porte, de su forma, cómo es. A veces vemos en algunas congregaciones o mujeres de la iglesia donde realmente a veces hay que como ponerle un poquito la mano de la forma de vestir
porque yo sé que el respeto se lleva en el corazón, pero tenemos que ser testimonio para con los demás. Entonces tenemos que entender que también su porte y un montón de cosas tienen que ser moderados. Dice, en otra parte dice, no ostentosas, de rodete. Bueno, ¿por qué? Nosotros no es que no podemos usar una pulsera, una mujer, un anillo, un aro, sino que realmente tenemos que ver cómo está nuestro alrededor, cuál es la cultura, y nosotros tenemos que adecuarnos a nuestra cultura. Si yo voy a predicar a un barrio humilde, no puedo ser ostentoso porque sé que hay necesidad. Bueno, algo así es lo que quiere decir Pablo para con las mujeres, que sean discretas, pero sobre todo superficiales que no sean, sino mujeres que realmente den testimonio a las jóvenes. ¿Por qué? Porque si no dan testimonios a los jóvenes de enseñarle lo que es el marido, cabeza de la familia, y que le den la autoridad necesaria. A veces vemos que hay familias donde la cabeza es la mujer, y eso no es el orden que Dios puso. Segundo, amar también a sus hijos, ¿sí? Y sobre todas las cosas, amantes de sus maridos, y que puedan estar dialogando en todo tiempo, ¿sí?, con el marido. Más allá que quizás el marido venga de trabajar o tenga algunos problemas y venga y se ponga en la mesa ahí preocupado. Bueno, la mujer tiene que ser el bálsamo que Dios puso, ¿para qué? Para contener a su marido, para hablar con su marido, para tener realmente el diálogo que no se corte, que siempre esté abierto a la palabra. También dice que estas mujeres jóvenes deben ser instruidas. ¿Por qué? Porque los cretenses, como yo le dije antes, estaban desordenados, ¿no? Con muchos excesos. Entonces, si no se corta lo que es la vida común, las mujeres jóvenes iban a seguir el mismo ritmo, iban a ser esclavas del pasado. Es decir, había que cambiar la mentalidad de esas mujeres, había que enseñarles a mujeres. ¿Y quién tenía que enseñarles? Las ancianas. Por eso un trabajo de responsabilidad de la mujer en el Evangelio. La mujer anciana debe instruir a la mujer joven, darle el buen consejo, mostrarle las buenas obras, con su familia, en el hogar, en la limpieza, en todo lo que compete a la casa. A veces descuidamos la casa por hacer algunas actividades seculares, o inclusive a veces tenemos tanta actividad ministerial que nos olvidamos o se olvidan de las actividades de su casa. Y llega el marido y la comida no está hecha y los chicos no le ayudaron en el colegio. No, mi hermano, Dios nos va a preguntar qué hicimos con nuestra familia, anciano, anciana de la iglesia, aquel que quiere tomar una autoridad, una responsabilidad en la congregación. Acuérdese esto, la familia es la primera institución que Dios formó y es necesario mantenerla, porque dice, el que anhela obispado buena cosa desea, pero debe tener su familia sujeta. ¿De qué? Con testimonio. Entonces, como yo le digo que la mujer es importante en la congregación, también debe ser importante que enseñe, que estudie la palabra, que no sea una persona que solamente hable, sino que hable con fundamento en la palabra, que muestre, que habla la Biblia, que le enseñe a otras mujeres jóvenes. Entonces todo eso que viene por delante va a ser instruido y el legado va a ser bueno, porque estamos sembrando la buena palabra, la buena doctrina. Bueno, hasta ahí tenemos a Tito, a los ancianos y ahora a las ancianas. Viene ahora a hablarle a los jóvenes. Vamos a leer 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrándote íntegro y con seriedad, para palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bien, acá también le hace como si fuese, escúchame bien, le estaba hablando al principio, en el versículo 1, pero tú, bueno, acá le dice, mira Pablo, escuchá, esto es importante. Hay una generación que viene de siervos y siervas de Dios que necesitamos ministrar, que no crezcan deformándose en la palabra, sino que te puedan ver a vos como ejemplo, en seriedad, en equilibrio, que realmente puedas saber que ellos, por su juventud,
Tanto puede ser juventud de edad como también en la fe, ¿sí? Que sean equilibrados. ¿Por qué? Porque el joven tiene un impulso, un ardor diferente a una persona mayor. Entonces tiene que exhortarlo. Yo puse acá sus actitudes. Deben enseñarle el equilibrio en todas las áreas de su vida que deben integrar para que no sean acosados. Es decir, un joven es muy impetuoso, ¿no? Entonces aquellos jóvenes cristianos que a veces se mandan de una, meten la pata, en una palabra. Entonces, para que no suceda esto y ser irreprochables, necesitamos que no sean acusados. Y para que no sean acusados, tienen que vivir la palabra. Tienen que buscar el poder del Espíritu Santo, tienen que tener comunión con Dios, tienen que estudiar para saber la palabra de Dios, para instruir a otros. Porque esos jóvenes van a ir creciendo y así se desarrolla el Evangelio con personas. Hasta el día de hoy fueron aquellos antiguos que nos enseñaron a nosotros. Aquellas personas que nos instruyeron. Bueno, un día fueron jóvenes también y fueron instruidos. Hoy nosotros tenemos que instruir. Y esos jóvenes instruidos, el día de mañana, si están sobre la roca, van a saber instruir a otros jóvenes. Ahora hay que pararlos un poco por su impulso. Acá yo puse algo, ¿no? Puse que hay que tener cuidado. Le dice, como encargado del ministerio público de la Iglesia, debe ser cuidadoso como modelo en buenas obras. Debe manifestar la doctrina con su conducta, integridad y seriedad. Que nada pueda objetarse. Por ejemplo, novedades doctrinales. ¿Vio que hoy sucede? Que hay muchas corrientes de predicar el Evangelio en formas diferentes, pero a veces erróneas, con malos testimonios, con mala música, todo vale, entramos a la iglesia en el mundo y realmente es al revés. El mundo tiene que estar en la iglesia para ser liberados de todos esos deseos y todo pecado. Pero a veces nosotros queremos estar tan bien como el mundo que lo copiamos. No, ellos deben copiarse de nosotros. Entonces en la juventud tenemos que tener cuidado y le exhorta, ojo de las modas que vienen, porque hay modas que vienen en el Evangelio y más que todos los jóvenes la toman y después tenemos algunos problemas como para corregir eso. Entonces le dice a Tito, tened cuidado con esto, con las modas. Yo puse algunas cosas acá, novedades doctrinales, de modas o cosas semejantes, que se oponen a la sana enseñanza, serán avergonzados ellos, estas personas. ¿Por qué serán avergonzados? Acá dice, serán avergonzados, ¿sí? Acá dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Es decir, cuando hay un joven, cuando hay una joven, cuando hay un ministro que realmente tiene en su vida la sana doctrina, el adversario será avergonzado porque no tiene con qué objetarle. Entonces es necesario que nosotros instruyamos a los jóvenes. Por eso le manda a Tito, exhórtalos, corrígelos. Es como diciendo, mirá, no le des lugar a que se desbanden, a que estos falsos maestros le estén predicando, le hablan en el oído y ellos puedan escuchar. Entonces van atrás de las modas que estos falsos maestros tienen y después para volverlos atrás, para volverlos a la sana doctrina nos va a costar. Por eso instrúyelo en el camino. Así que bueno, hasta ahí tenemos entonces, tenemos Tito, ancianos, ancianas y jóvenes. Bueno, ahora vamos a hablar de aquellas personas que están bajo autoridad. En este tiempo eran esclavos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto. 9. ¿Sí? Exhorta a los jóvenes a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bien, acá le habla a las personas que están bajo autoridad. Hoy, gracias a Dios, no hay esclavos. Pero en este tiempo se le ministraba a los esclavos también y le decía, mira, Tito,
también vamos a ir a esta gente que necesita de Dios, necesita de la palabra. Estarán esclavos del hombre, pero no de la palabra de Dios. Inclusive muchos esclavos que entendieron la palabra, que siguieron la palabra, han llevado a sus amos al Señor. ¿De qué forma? Dice que estos esclavos no se juntaban con otros esclavos, o por lo menos si se juntaban, no hacían los mismos pecados que los demás esclavos. Había una gran diferencia entre ellos y otros. Eran obedientes, acá le exhorta que sean obedientes, que sean fieles, que por ejemplo, hoy un empleado, ¿sí? Un empleado de una empresa o alguien que está bajo autoridad, que no robe, que sean fieles, dar testimonio, ¿sí? A veces tenemos hermanos, no de nuestra iglesia, vamos a poner de otras iglesias, donde la puntualidad en su empresa, donde trabaja, no es buena, donde no se sujeta a los dueños de la empresa. Bueno, acá pasa lo mismo. Para dar testimonio al dueño de mi empresa y poderle hablar de Dios y que yo tenga testimonio, seguramente yo tengo que vivir una vida cristiana y marcar la diferencia entre los demás empleados. Yo tengo que ser aquel que realmente marque, obediente, fiel, no respondones, no robarle, ¿sí? Y no mentir. Bueno, todas estas cosas hacen que el que está bajo autoridad pueda convencer con su testimonio a los amos. En esa época, a los amos de los esclavos. Hoy, aquellos que están sobre nosotros como autoridad. Tenemos que con nuestro testimonio y con predicar la palabra, poder ganarlos para Cristo. Mire, vamos a ver la vida un poco de José. Usted sabe quién es José. José tuvo un montón de problemas, fue vendido por sus hermanos, maltratado, pero José fue echado a la cárcel. Se la voy a hacer cortita porque mucho tiempo no tenemos. Fue echado a la cárcel y el carcelero lo puso como encargado a José. Y dice que, por ejemplo, lo sacaban a la ruta a cortar el pasto, ¿sí? Y le daban, supuestamente vamos a poner 100 metros a cada preso para que corte el pasto y mantenga ese lugar. Bueno, cuando pasaba el carcelero veía que el lugar donde José había estado estaba bien cortado, bien limpito, ordenado, cuando los otros como que arrancaban el pasto y no le importaba. Solamente iban y hacían un poco de lo que le decían. Pero José era obediente al llamado de sus superiores. Y todo lo que hacía José lo hacía como para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la palabra, estaba con José. Y él en ese momento era preso. ¿Sí? Estaba preso, pero obediente a sus superiores. Más allá de que José no tuvo nada que ver de haber sido escarcelado. Pero no importó. Él no estaba con rebelión, no estaba con cosas que realmente quería ponerse mal contra esa situación que estaba pasando. Al contrario, él todo lo hacía bien para marcar una diferencia, porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces, mi amigo, mi hermano, más allá de que a veces haya ingratitudes de parte de algunas personas, que usted esté trabajando o qué, usted demuestre lo contrario. Usted demuestre que es una persona cristiana. Acá Pablo decía a Tito, enséñales, muéstrales que se sujeten a sus amos, que se sujeten a sus superiores, para que den buen testimonio del Evangelio. Ellos necesitaban también a Cristo, y esto hacía que los demás, que serían como esclavos, o usted o yo, que estamos bajo autoridad, podamos testificar, no solamente, como le dije antes, con la palabra hablada, sino también con nuestros hechos. Así que bueno, ya tenemos acá Tito, ancianos, ancianas, jóvenes y esclavos. Y sigue diciendo la palabra, ¿sí? Vamos al 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muy bien, acá vamos a ver algo, ¿no? En el 12, la impiedad es una irreligión. Debemos cosas que dejar y reconocer que debemos que dejar. Acá los deseos del mundo, dice. Los deseos del mundo no habla solamente de lo sexual, ¿no? Y del alcohol, sino en todas las demás cosas. El querer tener fama y buscar un montón de cosas. Bueno, todo eso debemos renunciar para que realmente nuestra vida sea cambiada. No podemos vivir en el mundo
vivir en las cosas de Dios como vivíamos en el mundo. El problema de los cretenses, ahí en el versículo 1, cuando le dice, pero tú enseña estas cosas, es porque muchos decían ser creyentes, de personas de fe, pero vivían una mentira. ¿Cuántos hay que usted conoce, quizás desgraciadamente, que dicen profesar la fe, pero viven de una manera diferente? Es decir, viven en una mentira, pero quieren ponerse toda una chapa de evangelismo, ¿sí? Como yo digo siempre, cuando vamos a la iglesia, en la puerta nos ponemos el traje de evangélicos y entramos, levantamos las manos, adoramos a Dios. Pero resulta que venimos de nuestro hogar, de haber discutido, de haber gritado, de malas actitudes para con nuestra familia. No, hermano, esto no es así. Nosotros tenemos que ser personas íntegras en todo momento y en toda circunstancia. No como estos falsos maestros que hablaban mucho, como los fariseos, pero resulta que no condecían con lo que realmente hablaban. Y acá en el 13 Pablo testifica de la deidad de Jesucristo, identificándolo como el gran Dios y Salvador. Al decir esto de la nueva esperanza, habla seguramente de esta esperanza que tenemos los cristianos, de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Aguardando la esperanza, 13. Bienaventurada en la manifestación gloriosa de su gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para que redimidos a toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Acá habla y termina diciendo, Tito, mirá que es necesario que estés haciendo buenas obras, que no seas juzgado ni acusado por nadie, que tu testimonio sea bueno, que enseñes a los demás. Y dice, esto, habla, y exhorta y reprende con autoridad. Es decir, no te fijes, no le pases la mano a la gente palmeándolo que está todo bien cuando las cosas bien no están, porque es una manera buena de instruir con la verdad. A veces hay muchas personas que se pueden enojar o no le pueden gustar las cosas que les decimos, siendo siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces les dice, exhorte y reprende con autoridad a esas personas. Y para ir terminando, vamos a leer el pasaje ahí mismo, Tito 3:8, y vamos a finalizar. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Este es el final, esto es lo que encierra todo esta charla, esta prédica, de que nos dediquemos a hacer buenas obras, que nos afirmemos en la palabra y que podamos estar sirviendo a Dios con excelencia. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, a ver si lo encontramos. Sí, dice, porque somos hechura suya, un poema, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Siempre la palabra habla que el cristiano tiene que tener buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto no es nada nuevo, sino que Dios la preparó hace mucho tiempo para que nosotros, los que decimos y los que vivimos la vida de Cristo, andemos en ella. Mi hermano, mi amigo, yo le insisto, yo le sugiero vivir una vida en santidad, leyendo la palabra a los que son ancianos y ancianas de la iglesia, prepararse para ministrar a aquellos que nos siguen, para que en lo sucesivo se levanten jóvenes, varones y mujeres que realmente puedan estar aprendiendo la sana doctrina, no cualquier palabra. Acuérdese, no estamos para hacer así en el hombro, estamos para exhortar con amor, para que ellos estén sabiendo las Escrituras y tratar de entenderlos, ¿sí? Porque la juventud es diferente de un anciano. Y que las ancianas no cometan, y los ancianos, los errores de los jóvenes, porque supuestamente están ya con experiencia de vida y en la palabra. Muy bien, hasta aquí quería hablarles, les mando un beso muy grande, vamos a orar un minuto y darle gracias a Dios. Señor, somos agradecidos de esta palabra que nos instruye, esta palabra que nos guía para guiar a otros. Señor, queremos ser de testimonio en tu reino. Tú nos has escogido
y nos has elegido, Señor, y nosotros no queremos fallarte. Tú eres fiel y también nosotros queremos serte fiel a ti, Señor, en todas las cosas. Enséñanos, Señor, a buscarte para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo en este día y que podamos practicar la sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi amigo, mi hermano, Dios le bendiga. No se olvide, hemos sido escogidos por Dios para llevar la buena palabra, ¿sí? Les mando un abrazo de mi corazón, que tengan un buen domingo junto a su familia, que en este tiempo también, acuérdense que hay que cuidarse mucho. Un beso grande, Dios le bendiga.